a grabar. Ahí comenzamos a grabar la clase número 4. Igual le mandé uno que me gustaría que todos vieran, si es que no lo han visto, que una corrección general, donde elegí las que consideré las mejores respuestas en cada uno de los ítems. Le fui poniendo el nombre ahí de los que habían respondido, para que vieran, digamos, las diferencias que habían entre los que tenían malas respuestas, los que tenían respuestas que no ganaban tanto punto, que yo les cuestioné, y que vieran por qué, pues porque en esa corrección salían respuestas que dieron ustedes mismos, que eran bastante más completas, digamos, y que iban más al punto que se preguntaba. Pero bien, pues lo bueno es que se cumplió con esa actividad. ¿Cuántos tenemos ya? 12. Dice en el grupo, profe, sí, para que se conecten. El link. Ok, gracias. Igual los links los voy a ir dejando en la misma página de la semana que nos toque, ahí en el Moodle, el recurso de aprendizaje. Por ejemplo, claro, el link de estos los dejé ahí en la 4ª semana. Entonces la idea es que los vamos a ir dejando ahí para que los tengan más a la mano. Igual uno lo manda al WhatsApp, como todos están por ahí, entonces se conectan más rápido. Sí, es lo mejor. Oiga, les pido las disculpas por el famoso correo de la prueba de ayer. Estamos todos asustados, profe, yo por lo menos. Sí, profe, yo dije, hoy no alcancé a estudiar, si era para... No, lo que pasa es que una de las ideas es que hagamos las pruebas por esta plataforma, y viéndola es re buena para hacerlo. Se pueden hacer y pueden quedar buenas evaluaciones, pero ayer empecé a diseñar la prueba, empecé a hacer unos test, digamos, para ver si funcionaba o no funcionaba, pero no sabía qué les mandaba correo a todos. Así que me sorprendió cuando Marcelo me preguntó. Ahora lo sabe, profe. Ahora lo sé, que tengo que tener cuidado, porque tengo que activarla cuando realmente sea, porque... Eran 4 preguntas, no estaban tan difíciles. No, no estaba tan difícil. Por eso que era una prueba, era un test. Buenas tardes, profesor. Para la próxima semana tendrá unas 40 preguntas. Una cosa poca. Sí, con menos tiempo, porfa, que lo vamos a responder al tiro. Sí, no se demoran nada, po. Sí, la verdad que... No, profe, era una broma, tienen que dar más tiempo. Pero, profe, va a ser la misma técnica por lo menos. aceptar, o sea, la pregunta, y va a ir la alternativa y uno tiene que marcar la correcta. Los que respondieron, ¿cómo les pareció? ¿Les pareció sencillo? Es súper fácil. Sí, fue fácil y cortito el tema. Claro. Bueno, la idea mía es tratar de llegar a eso. Voy a ver, pues, si es cada vez que hago una prueba le salta a usted un correo, chuta, me va a complicar. Pues. Tengo que ver dónde desactivo esa parte, que todavía no la pillo. Pero, hola, profe. Estaba fresquita la materia todavía, como se había investigado hace poco nomás el tema de la prueba. Sí, profe. Hola, lo habían hecho para el profe, ¿qué nota en el trabajo? ¿Qué nota? ¿Quién está Navarro, profe, Navarro Helve. ¿Qué nota? ¿Navarro no le subí la nota? No, profe, que todavía no aparezca en el sistema. Por eso. En el sistema no hay opción, Michel. Pero sí da. No le envié la nota. Bueno, a nadie se la envió por el correo, porque a todos les dije que la subí en el sistema. Y a usted en particular no se la envié porque pensé yo que usted se la iba a pedir a Rivero. Hola, profe. Buen punto. Buen punto. Yo dije, vamos por ahí. Sí. Es que ¿cuándo la subió, profe? ¿Ayer parece? Ayer parece que le envié el correo. Ya. Le voy a preguntar a mi compañero entonces, profe. Porque iba revisando, le enviaba el correo con el feedback, o sea, subía la nota y le enviaba el correo con el feedback al tiro para no confundir. Sí, a mí me llegó un correo de usted que decía que estaba revisando, que estaba revisado ya. Sí, esa era la idea. Ya, recuerden que la próxima semana hacemos la prueba. No sé si la vamos a hacer con el sistema que tuvieron la prueba que mandé yo, el Condoro, y le llegó el correo ayer. ¿Ya? O si la vamos a hacer en papel, o sea, se las voy a enviar en un formato Word y ustedes me la devuelven. Ya, perfecto. La prueba no va a ser más de 1 hora, así que la próxima semana partamos de las 8 a las 9, ya hacemos la prueba. Entonces, ¿eso lo va a confirmar en la semana, profe? Yo soy el sistema en la semana. Entonces, ¿ya? La idea es, si la puedo hacer en el sistema, súper bien, y le aviso.
y si es que Ya. no, yo les voy a subir la prueba a las 8 de la noche a la plataforma, ustedes la descargan, la responden y me la envían por correo. Perfecto, profe. ¿Ok? Entonces va a ser una prueba súper sencilla de, no sé, de alternativa, algún verdad y falso, y quizás en 1 o 2 de desarrollo, pero no debiera ser más de 1 hora. Ustedes saben que las pruebas yo nunca las hago tan largas. La idea es que la hagan cortita. ¿Ok? Sí, estamos claros. Ya. Estamos claros. Ya, chicos, partamos con la clase número 4. Otra Hola, cosa. profe. Hola, hola. Antes de comenzar con la clase, les voy a pedir que se vayan metiendo, por favor, al foro. Lo mismo tienen que haberles pedido en todos los ramos, ¿verdad? Hola, hola. El tema de que deben participar en los foros, yo un par de semanas he planteado ahí un tema en el foro, ahora planteo uno súper interesante, Gilberto. Entonces la idea es que ustedes vayan metiéndose al foro y vayan opinando, porque eso va a ser evaluable. Una de las notas que vamos a tener va a ser una sumatoria de sus participaciones en el foro. Entonces, la última prueba, que va a valer un 20%, va a ser una sumatoria de cuánto ustedes participaron en el foro. Lo importante es que se metan y opinen de los temas que vamos poniendo semana a semana. ¿Estamos? No debe ser nuevo para ustedes, porque todos los cursos, todas las clases estamos haciendo lo mismo. Por ser ahora el tema del COVID, el efecto en la minería, ¿no es cierto? No, mira, el tema de esta semana es el que planteó Gilberto, y súper bueno porque ustedes pueden plantear también un tema y lo conversamos de todo. Planteó el tema de cómo han habido emprendedores que están aprovechando la circunstancia actual y con el tema de la minería están fabricando nuevos productos. Salieron las mascarillas con hilos de cobre y salieron ropas que ustedes saben que el cobre es bactericida. Entonces, encontraron un nicho de negocio ahí. Entonces ahí uno puede participar y puede opinar. Pues la idea es que entre todos debatamos y opinemos algo. ¿Ya? Estamos. Ya, chiquillos, pónganle por favor el mutense, para que comencemos la clase. Recuerden que el que quiera opinar algo no tiene más que activar su audio y partimos conversando. Profesor, ¿usted puede desactivar todo el audio? Sí, sí sé, pero estoy buscando dónde lo están. Que siempre les digo, acá está. Déjame ver dónde los desactivo a todos. Una consulta que el PPT todavía no lo sube, ¿verdad? ¿El PPT de esta semana? Este que está proyectando no lo subí, ¿verdad? No, subí el de la semana pasada. Pero si ustedes tienen la clase. ¿Aló? Ah, ya, sí, sí tengo la clase, pero por eso yo andaba buscando estos mismos que nos muestra usted. Esto no lo ha subido. No, pero si tú lo buscas en el Word o en el PDF que yo les mando, aparece lo mismo. De hecho, en el PDF aparece más información, digamos. Ya, profe, ya aparece. Vale. Pero es más o menos lo mismo. Ya, muchachos. Ok, démosle. Entonces, la semana pasada quedamos acá, estuvimos viendo partimos viendo los distintos procesos de la extracción de la minería. Entendimos que el primer proceso era la exploración, donde vimos la exploración básica, una exploración intermedia y un proceso de evaluación. Ya estuvimos hablando del VAN, ¿cierto? Estuvimos hablando de que un proyecto minero, más allá de fuera, que podía ser viable por todos los estudios que se tenían, pero que se podía caer, después de hacer toda la valoración económica, se podía caer por temas ambientales, ¿cierto? Eso fue lo que vimos, pusimos como ejemplo ahí el tema de Dominga. Vimos cuáles eran los procesos de extracción, que teníamos por ahí la perforación, teníamos la tronadura, el carguío, y todo el proceso donde íbamos a la mina y extraíamos la roca, ¿cierto? Y después la llevábamos a los distintos chancadores, las etapas de trituración. Ya hablamos que teníamos 3 tipos de chancadores, primario, secundario y terciario. Y la idea era que en cada una de las etapas que va pasando el famoso, la roca, digamos, que se va moliendo, se fue la onda. En cada una de las etapas se va disminuyendo el tamaño de la roca. Partíamos de que a la salida del chancador primario teníamos un tamaño aproximado de 10 pulgadas, que yo les decía que era similar a una pelota de fútbol. A la salida del chancador secundario teníamos un tamaño como de 4 pulgadas, una pelota de tenis más o menos, y a la salida del chancador terciario teníamos un tamaño de media pulgada, que es un poquito más de 1 centímetro. Entonces, cada una de las etapas nos aportaban a ir disminuyendo
tamaño del material para los distintos procesos. ¿Por qué necesitamos que la roca sea tan pequeña? Por el proceso siguiente. Vamos a hablar acá del procedimiento para óxidos, ¿ok? Porque aquí es donde se abre un poquito el cuento. Procedimiento para óxidos, recuerden que los óxidos son principalmente la materia prima que se obtiene en el sistema de extracción de mina a rajo abierto, ¿cierto? Porque están en la superficie. Entonces, cuando pasamos después de la etapa de trituración y llegamos a la etapa de, cuando son óxidos, llegamos a la etapa de lixiviación. ¿Qué es la lixiviación? Básicamente consiste en una forma de recuperar los minerales a través de la aplicación de un riego de agua y ácido sulfúrico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hacen? Todas estas pequeñas roquitas que salen de la trituración terciaria son tomadas, van pasando por una cinta transportadora y llegan a una máquina que lo que hace es expulsar la gran altura y forma unas tremendas pilas de roca. ¿Ok? Entonces, toda esa roca que entre medio tiene cobre, ¿cierto? Que hablamos que la ley normalmente está entre un 0,6 y un 1%, van formando pilas, como pequeños cerros enormes, aproximadamente unos 10 o 15 metros de altura. ¿Okay? A esos cerros de roca, lo que van haciendo es, como ustedes ven en la fotito ahí, cual si fuera un riego por goteo, van goteando pequeñas, le ponen mangueras y van haciendo goteos de ácido sulfúrico. ¿Qué se busca con esto? Que el ácido sulfúrico se mezcle con los componentes de cobre que hay ahí, con el óxido de cobre, y lo vaya arrastrando hacia las partes las partes inferiores de esa pila, donde en las partes inferiores lo que vamos a tener son distintas cañerías. Entonces, al partir el cuento, lo que se hace en el suelo es poner un tipo de plástico, ¿cierto?, de PVC, como base para la pila, para que esa lluvia de ácido sulfúrico no traspase a la tierra, ¿cierto?, sino que traspase solamente este mineral que yo acabo de tirar, este mineral chiquitito de 1 centímetro, esas pilas de mineral. Entonces, ponemos ese plástico y después se les ponen estas tuberías que ustedes ven en la imagen ahí. Lo que se busca con esto es que la pila que se va cargando con ácido por arriba, ese ácido por gravedad, va bajando y arrastrando todos los componentes de cobre. ¿Ok? Y esos componentes de cobre después van saliendo por estas tuberías. ¿Me siguen? ¿Me hacen sí? ¿Me hacen así? Ok. Entonces, Sí, profe. una lluvia por goteo de agua y ácido. ¿Ok? Como entenderán, es súper sano para el medio ambiente. ¿Ah? Es una cuestión que no ejerce ningún daño. Así se hace, ¿ok? Se va percolando ese ácido, se va metiendo por dentro de la superficie, ¿cierto? Y se deja que vaya destilando ese proceso. Ahora, esa recolección dura aproximadamente, por acá lo tenemos, ahí dice, mira, se mantiene entre 45 y 60 días que se está haciendo esto, goteando ácido sulfúrico, y aquí no sé si alcanzan a ver bien esta imagen, pero es como un aspersor, es como cuando se riegan las canchas de fútbol, ¿han visto eso? También se hace así, sistema de goteo y este sistema de aspersor de ácido. ¿Sí? Entonces, como les digo, ese ácido va percolando a través de la pila y esa pila va, abajo se van formando esas pequeñas, va arrastrando todo ese líquido y ese líquido después, que ya viene enriquecido, ¿cierto? Con todo el componente del mineral, de cobre, también arrastra un poco de molibdeno, arrastra oro y todo el tema, ¿cierto? Cayendo a plantas de recuperación, que son grandes piscinas con este producto, que se llama finalmente solución enriquecida de cobre. ¿Bien? Como les decía, se forman grandes pilas. Ahí está el dibujito, ustedes lo pueden ver. Esa es la pila, la lluvia ácida, y van cayendo las piscinas de PLS, que son soluciones enriquecidas de mineral. ¿Bien? Existen distintos tipos de pilas, principalmente dos. Las pilas dinámicas, que el material, dice ahí, el material restante se envía a botaderos después de su utilización y se vuelve a ocupar el mismo espacio con otra pila. ¿Qué es lo que se hacen? Esas pilas que miden 15 metros, una vez que ya se le hizo la lluvia ácida, que se sacó todo el material, se saca del lugar. Esto es cuando no hay espacio suficiente. Viene una máquina que es como una tolva, es como imagínese usted la rueda de la fortuna, la rueda de Chicago, esas que hay típicas en los juegos de fantasía, con unas palas, ¿no? En vez de carritos donde uno se sienta, vienen palas y van y lo toman y lo van sacando y lo van sacando y van sacando todo el material. ¿Por qué hacen con eso? Desocupan el espacio. Es cuando no hay espacio suficiente, entonces si yo quiero poner otra pila, tengo que ocupar el mismo espacio disponible. Como cuando se hace el hormigón.
Como cuando se hace el hormigón, profe, en obra. ¿Ya? Hay una maquinita así. Que persigue la misma lógica. Sí, con una paleta ahí. Claro, esta es una máquina, como les digo, es como la rueda de la fortuna, no sé cómo si ustedes recuerdan cuando uno veía los juegos ahí, entonces acá en vez del asiento lleva una pala, una rotopala se llama. Profe, son las dragas, parece. Claro, es una rotopala. No, es una rotopala. Una rotopala que tiene una cinta transportadora. La cual la cinta transportadora hace la misión de mover el material de un lugar a otro. Claro, pero la rotopala no es móvil, tiene un eje móvil que tiene dos orugas gigantes, una en cada punta, y la rotopala se mueve de un costado a otro sobre este eje, y eso va sacando la pila, va cargando a una cinta, y esa cinta la va trasladando a otro sector. Esa cinta la va trasladando a los botaderos, como usted bien dice. Entonces, como dice Gonzalo, es un eje transversal, ¿cierto? La rotopala va sacando el material, se va moviendo a través del eje a lo largo de la pila, y el material que va sacando lo va tirando una cinta transportadora que está conectada a un botadero. Cuando llega al final, se devuelve, avanza otro poquito y empieza a sacar de nuevo material hasta que elimina toda la pila. Y después, ¿qué pasamos? Con ese espacio que quedó desocupado, volvemos a poner otra pila, por eso se llaman pilas dinámicas. Y tenemos otras pilas que son pilas permanentes. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Ponemos una pila, cuando ya se acaba el material, ponemos más carga encima y se pone más carga encima. ¿Okay? Cuando no hay límites de espacio, digamos. Entonces puedo seguir ocupando constantemente el mismo espacio. Ahí dice, la piscina se llama donde va cayendo el líquido que es percolado y que tiene la solución ácida, que ya arrastró todos los componentes minerales, se llama piscina PLC. Y PLC es la traducción de solución de lixiviación cargada o solución de lixiviación enriquecida. Es donde viene todo el material. Ahí tenemos materiales que llegan a tener entre un 9%, ya vienen cargados con un 7 y un 9% de lo que lleva esa solución es mineral. ¿Okay? Como les decía, las pilas se mantienen más o menos por un tiempo entre 45 y 60 días, y después de eso, ¿qué es lo que se dice? Se supone que entre 45 y 60 días que estuviste metiéndole ácido y metiéndole agua, y metiéndole ácido y metiéndole agua, ya no te quedó nada, pues ya se arrastró lo máximo posible, entonces el material en la mayor cantidad de veces se traslada a un botadero, aunque hay ocasiones en que ese material después pasa a una lixiviación secundaria, o sea, todavía se le puede extraer un poco más. ¿Okay? Entonces ahí dice del proceso de lixiviación se obtienen soluciones de sulfato de cobre que tienen hasta 9 gramos por litro. Un poco lo que les decía, entre 7 y 9 gramos por litro de solución ya llevan de cobre, por tanto vinieron bastante enriquecidas. Recuerden ustedes que decíamos que la roca tenía un 0,6%. De un 0,6% pasamos a un 9%. Entonces se enriqueció bastante la solución. Entonces ahí dice que pasa a las piscinas, ¿cierto? Donde principalmente se hacen procesos de decantación de todas las impurezas. La idea es que esa agua salga purita y salga prácticamente filtrada hacia la etapa siguiente. La etapa siguiente se llama extracción por solvente. Una vez que se extrajo toda esa solución ácida, lo que se busca hacer es un poquito lo que aparece ahí. No sé si ustedes ven bien esa figura, ¿ya? Pero la solución acuosa que aparece acá, la verde, es la que viene desde las piscinas. Es una solución que trae entre medio sales de cobre, de molibdeno, de oro, de fierro, de todo lo que se requiere. Ven ahí ustedes que aparecen, no sé cómo, si en su pantalla se ve grande o pequeño, digamos. Pero esta fase, la fase acuosa, tiene distinto, ahí se simula que tiene distintos átomos de cobre, molibdeno, los distintos metales que están presentes. ¿Qué es lo que se hace acá? Aquí ya se empieza a trabajar con la química. Entonces, se le agrega una fase orgánica. Cuando yo tengo una fase acuosa y le agrego una fase orgánica, si ustedes se acuerdan cuando veían química en la media, es como mezclar el agua con el aceite. El aceite es orgánico. Entonces con el agua no se mezclan, son inmiscibles, como aparece ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se trabaja este tema? Se le ponen algunos reactivos que hacen que el cobre sea soluble en la fase orgánica. ¿Okay? Entonces, cuando se mezclan estas dos cosas, el cobre pasa de la fase acuosa, se va a la fase orgánica. ¿Okay? Y todos los metales que no son cobre se quedan en la fase acuosa. ¿Me siguen? Sí, súper bien, profe. Sí, ¿Me profe. siguen? Ok.
Entonces, como les digo, en la fase que viene de la planta de lixiviación, ¿cierto? Que viene una mezcla de minerales, porque no viene tan solo el cobre, el ácido sulfúrico arrastró una serie de minerales más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agrego algunos componentes químicos, ¿cierto? Algunos reactivos químicos con los que hago que el cobre sea soluble en una fase orgánica. Es como si yo tuviese, insisto, un agua, ¿cierto? Con distintos tipos de metales disueltos, le echo unos polvitos de algo, digamos, de un reactivo, y logro que el cobre sea miscible en aceite, que se pueda disolver en el aceite. Entonces, cuando hago esta mezcla, el cobre se me fue hacia el aceite y todos los demás metales quedaron metidos en el agua. ¿Okay? Con esto, ¿qué es lo que logré? Logré separar el cobre en la fase orgánica y mandé todos los demás minerales a la fase acuosa. Por tanto, ahora sí que tengo una solución mucho más enriquecida de cobre en una sola fase. Después, cuando lo tengo en una fase orgánica, la verdad que no me sirve mucho, después se hace al revés. Cuando ya está el cobre solito, lo pesco y se le echan unos nuevos reactivos químicos para hacerlo miscible en agua y se manda solo el cobre a una fase acuosa. Entonces, echarle aceite, hagamos el símil, echarle aceite para sacar el cobre y después que tengo el cobre solito en el aceite, lo vuelvo a mandar al agua, pero ya tengo una solución acuosa rica en cobre principalmente y ya no tengo los otros minerales, o la cantidad que tengo es muy baja. Esa se llama extracción por solvente, se hacen esas mezclas de solvente acuoso y solvente orgánico. Este fue el proceso que cambió toda la minería, que ustedes mismos lo decían, me lo dijeron mucho en el trabajo, ¿se acuerdan? Que hablaban que en los principios de la explotación de los minerales, por ahí por 1810, el mineral tenía una ley de casi un 40%. Ustedes mismos me lo explican en esos trabajos, incluso llegando al 60%, y que claro, se llevaron todo y después dejaron botado y después empezó el salitre. Pero cuando se requirió nuevamente mayores minerales, cuando partió el tema de la Segunda Guerra Mundial y que dio todo un impulso al cobre, vieron que, dado que se habían descubierto estos otros procesos, podrían extraer cobres que tuvieran una ley más baja, como hablamos de entre un 1 y un 2%. Y hoy día inclusive la ley es mucho más baja. Sigamos, ¿se entendió, cierto? ¿Sí? ¿Sí? Contéstenme, díganme sí. Profesor, Sí, profe. Sí, Okay. sí se entendió, profe. Ya. Estamos súper claros. Es Profe, importante claro. que se entienda porque aquí viene la otra patita que se llama la electroobtención. ¿Ok? Pasamos por el proceso de la extracción por solvente, entonces como les decía, ahora tenemos una solución al agua, ¿cierto? Acuosa, rica en cobre. Cuando hablamos de rica en cobre son sales de cobre, son óxidos de cobre, sulfato de cobre, ¿cierto? Normalmente son soluciones bien celestitas, así que están, porque el cobre siempre se pone entre verde y celeste. ¿Sí? La gracia de la electroobtención, que es un proceso químico también, que al hacerle pasar electricidad a una solución, hace que los átomos de un compuesto químico se abran, se suelten. Entonces vamos a dejar el cobre, va a empezar a quedar solito, y los sulfatos van a empezar a quedar solitos por otro lado, cada uno con una carga, los átomos los distintos átomos cuando se sueltan, así se descomponen, se sueltan de un compuesto, se separan, tienen una carga electrónica. ¿Se acuerdan ustedes de la configuración electrónica cuando íbamos en la media? Lo estoy llevando N atrás, pero así funciona la minería. Entonces queda el cobre con carga positiva. Se hace la electroobtención, que es un proceso de producción, dice aquí, que hace que, si ustedes ven acá, tenemos un cátodo con carga negativa, o sea, positiva, y tenemos un ánodo con carga negativa. ¿Qué es lo que pasa acá? Los que tienen carga positiva se van, cuando el cobre que tiene carga positiva y queda disuelto en el agüita, se va hacia el ánodo que tiene carga negativa. Estos son celdas que se llaman celdas electrolíticas y se les ponen cátodos que son de acero inoxidable con los que tienen carga negativa y se pone un ánodo que es de plomo con carga positiva. El cobre que tiene carga positiva se adhiere al que tiene carga negativa. Ustedes saben, cargas opuestas se atraen, cargas similares se repelen. El cobre con carga positiva se adhiere al cátodo y se va pegando como una lámina. De a poquito, este proceso dura más o menos 7 días. Entonces esos 7 días se les va pasando corriente eléctrica para separar estos compuestos y para cargar los ánodos y los cátodos, como aparece ahí arriba. ¿Sí? El ánodo con positivo y el cátodo con negativo. Entonces el cobre se va pegando acá.
a esta lámina de cátodo que es de acero inoxidable. Se pega, se pega, se pega, se pega, se pega y se va pegando por 7 días. Después de esos 7 días se obtiene el producto terminado, que es esto, que es un cátodo de cobre que tiene la misma forma de la plancha del cátodo que tenía la carga. ¿Ok? Lo que hace ahí, la placa que tiene, la placa inoxidable, se le pegó cobre por ambos lados, ¿ya? Y después la agarran ahí con un martilloso, con una prensa hidráulica, van y la separan. Se separa el cobre del acero inoxidable y quedan esas planchitas. Esas planchas, la gracia es que tienen un 99,9% de pureza. ¿Ya? El proceso del cobre más puro que existe. Profe, disculpa que justo cuando estaba, antes que entrara a explicar esto, se me cortó el zoom, no sé por qué. ¿Puede ser la súper cortita ese proceso que metía en el líquido? ¿Para qué? ¿Cuál era el fin del que pasaba en el cobre? Que justo se me cortó el zoom cuando estaba explicando, bro. Ya, vamos rapidito. ¿Alguien más tiene alguna duda, no? ¿Quedó con alguna duda? ¿No? ¿Eduardo, no? ¿De los que veo? No, profe. No, profe, estoy clarito, es lo que pasa con las baterías antiguas. Claro, y a veces hay procesos como cuando hacen el cromado, que es más o menos parecido. ¿Ya? La verdad que este es un proceso de electroobtención del cobre, pero se hacen los mismos procesos también para electroobtención de la plata, del oro. El proceso de electroobtención es para todos los minerales en particular, en general, digamos. Ahora, para cada uno en particular, va a ir donde lo que cambia es la solución, ¿cierto? Entonces, el distinto tipo de ácido, no para todos sirve el ácido sulfúrico, por ejemplo. Ok, Michel, pongamos atención. Sí, profe, lo escucho. Sí, ahí lo escucho bien, gracias. Rápido, entonces, formábamos grandes pilas con el producto que venía del proceso de triturado. A esas grandes pilas les dábamos una lluvia de agua y ácido, ¿cierto?, por entre 45 y 60 días. El agua y el ácido percolaba hacia las profundidades de esa pila, ¿cierto?, y se extraía esa agua que venía enriquecida con el mineral. Esa agua que viene enriquecida con el mineral pasa a unas piscinas que lo que buscan es hacer que decanten las impurezas, ¿cierto?, y antes de pasar al proceso de producción, se les pega una filtradita. Y decíamos que tenemos distintos tipos de pila dentro del proceso, están las pilas dinámicas y las pilas permanentes. Una vez que tenemos eso ahí, teníamos que separar el cobre de todos los otros minerales que venían inmersos en esa solución. ¿Cómo lo hacíamos? Con algunos reactivos químicos lográbamos que las partículas de cobre fueran solubles en un solvente orgánico. ¿Ok? Entonces, con esto logramos separar las partículas de cobre de todos los demás minerales y después ese solvente orgánico, que estaba rico solo en cobre, lo devolvíamos a una solución acuosa, que se llama solución electrolítica. Esa solución electrolítica entra a unas celdas electrolíticas, que son estas que están acá, donde metemos dos tipos de minerales, llamados, dos tipos de placa. Una, la placa anódica, que es de plomo, ¿cierto?, y que va a tener una carga positiva, y la placa catódica, que es de acero inoxidable y va a tener una carga negativa. Como es todo este líquido, le estamos haciendo pasar corriente eléctrica, decimos que el compuesto se va a separar. Y lo que va a quedar con carga positiva son las partículas de cobre, y que como sabemos todas las cargas positivas se juntan con las negativas, se atraen, se va a pegar en lo que llamamos cátodo, que es una plancha de acero inoxidable. Entonces, una vez que están acá, se va juntando por 5 a 7 días y obtenemos como resultado una plancha catódica, un cátodo de cobre, ¿ya? Que son esas planchas que ustedes ven ahí, que pesan aproximadamente unos 50 a 60 kilos cada una y que tienen un 99,99% de pureza, es prácticamente un 100% de pureza. ¿Ok? Ok, profe, gracias. ¿Entendí, Michel? Gracias por el repaso. Gracias. Vale. Entonces, esa es por una parte. Cuando nosotros hablamos del producto de la solución de la extracción de óxido, estamos hablando de este proceso, el que pasamos por todas las etapas que vimos. Extracción, explotación, lixiviación. La lixiviación es lo más choro porque ahí está el secreto. La solución, la extracción por solvente, electroobtención, hasta llegar al cátodo. Ahora, ¿tenemos más procesos? Sí, hay otro proceso, que es el proceso que tienen los sulfuros. ¿Se acuerdan que cuando partíamos la clase, en esta pila, hablamos de los óxidos, pero también de los sulfuros? Los sulfuros son los que se extraen del proceso de minas subterráneas.
Ahí una vez que sale el material de la trituradora, pasa a una etapa siguiente, que se llama etapa de molienda. Este es un proceso un poco más complejo. A una etapa de molienda donde esas bolitas que hablábamos de medio centímetro se trituran, ¿ya? Lo que se vuelven es polvo, ¿ok? Se vuelven un lodo. A esa molienda se le agrega agua y algunos también reactivos químicos, y lo que hacen es, en estos tremendos molinos, si ustedes ven ahí, esa es una persona. Entonces estos molinos tienen fácilmente entre 7 y 14 metros de altura, ¿ok? Y estos molinos, se mete acá las rocas, digamos, las rocas pequeñas, más unas barras. Tenemos dos tipos de molinos principalmente. Molienda de barras, que son barras de acero que van girando junto con las rocas y las van triturando, o un molino de bolas, que son bolas de acero, ¿ya? De aproximadamente, no sé, 7 centímetros de ancho, que lo que hacen es, o sea, 3,5 pulgadas de diámetro, digo, que lo que hacen es, a través de este molino que va girando, van triturando el material. Ese material lo van triturando en húmedo, se le va echando distintos solventes y distintos compuestos químicos para los procesos que vienen después. El proceso dura, dice aquí, 20 minutos. El 80% del material queda reducido a un tamaño de 180 micrones. ¿Ya? 1 milímetro son 1000 micrones. Entonces estamos hablando que queda a 180 micrones, como no sé, un poquito más de una décima de 1 milímetro. O sea, queda muy fino. Eso que queda ahí, el proceso que sale aquí, es el lodo. ¿Se acuerdan ustedes cuando hicieron el trabajo y veían que se exportaban cátodos y se exportaban lodo? ¿Recuerdan? Y un poco lo que hablábamos, que también era una de las preguntas, por cuando yo les preguntaba del material producido y de cuál era el tipo de producto terminado, que yo quería que vieran, es que de todo lo que exporta Chile, de lo que ustedes me respondieron, que en el 2018-2019 se exportaban más de 5.000 millones de toneladas de cobre, el 60% que nosotros exportamos es lodo. ¿Sí? Más o menos entre un 30 y un 40% solamente llega a ser cátodo. El resto es lodo. ¿Ya? Lo que se exporta va por acá. Después de la etapa del lodo, como les decía, esto sale húmedo, pasamos a la etapa de flotación. ¿Cuál es la gracia de la etapa de flotación? Estos son piscinas que por debajo se le va inyectando aire, ¿ok? Y tiene distintos componentes químicos también. Ahí dicen, el mineral molido se adhiere superficialmente a las burbujas de aire previamente insufladas, o sea, que se les va soplando aire, ¿cierto? Y el material elegido, yo agrego un producto químico para hacer que el cobre sea hidrorrepelente, o sea, que se escape del agua y se vaya con las burbujas hacia la superficie. Entonces lo que hace ahí es determinar la separación del material. ¿Qué es lo que pasa? Con agitación y metiéndole aire a unas piscinas, hago que se genere este efecto, que por encimita empieza a rebalsar burbujas de aire, y esas burbujas de aire llevan el mineral. Esos son los tipos de piscinas. ¿Ya? Piscinas de flotación, donde se genera la agitación y por encimita va rebalsando las burbujas que están llevando el material. Pasamos de, ¿se acuerdan que teníamos un 0,6% en el mineral? Teníamos un 9% más o menos cuando salía la solución. Aquí ya estamos en el proceso de flotación, alcanza hasta un 49% de pureza. ¿Bien? Y va pasando de etapa en etapa. Ahora, no pasa solo por una etapa, va pasando como de piscina de flotación, de una a otra, y cada vez que pasa por las distintas piscinas va obteniendo una mayor pureza. ¿Se entendió? Profe, ¿y esas también llevan electricidad? Esas no, esas llevan agitación y van insuflando aire. ¿Okay? Porque las partículas de cobre se van a pegar en las burbujas. En esas burbujas que ustedes ven ahí, se van a pegar las partículas de cobre. ¿Okay? Igual estos chicos complementenlo con, porque yo aquí les estoy comentando rapidito, complementenlo con el PDF que les mandé, porque ahí sale explicado mucho más detallado, y péguenle un vistacito a algún video en internet, ¿ya? Para que vean cómo va funcionando esto. Ya les decía, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué se va ahí con el aire como sale el monito ahí? Porque hay reactivos colectores. Yo le he hecho reactivos que me dicen, ok, que lo que yo necesito que se vaya con la burbuja, lo recolecte, y tengo reactivos depresores. Por ejemplo, le digo, ¿sabes qué? Molibdeno, quédate en el fondo, no te vayas con
no te vayas con la burbuja porque lo que quiero salvar es solamente el cobre. Entonces cada uno cumple una función. Después de la etapa de flotación, llegamos a la etapa de fundición. Ese lodo que sale ahí, esas burbujas se va transformando en un nuevo lodo que después de esa etapa pasa por distintos hornos y se va secando. ¿Okay? Y una vez que se seca, se pasa a esta etapa, que es la etapa de fundición, donde ese lodo se funde a 1200 grados Celsius, que es la temperatura de fusión del cobre. ¿Okay? Son hornos gigantes, la mayoría hoy día son hornos de inducción eléctrica, que abajo tiene una bobina y que hacen que esta cuestión gire y vaya generando temperatura. Y lo que hacen es fundir el cobre. ¿Ya? Todas las impurezas suelen flotar, se llama escoria. Sí, como esas manchas negritas, ¿o no? ¿Qué son? Como saliendo, claro, sí. Lo que pasa es que esas manchas negras que se le ven al cobre normalmente es el óxido de cobre, porque el cobre cuando está recién fundido, o sea, el cobre cuando está fundido así. Yo trabajé en una empresa de cobre que se llamaba Conmetal, créanme que es precioso. ¿Ah? Es un color anaranjado, pero precioso. Pero apenas toca el oxígeno se oxida y se pone negro. ¿Sí? Entonces usted deja un trozo de cobre que está recién fundido, se oxida inmediatamente. ¿Okay? Y se pone negro. Pero el cobre cuando está fundido, si ustedes pescan un metal y lo funden, siempre todas las impurezas quedan en la superficie, y esas impurezas se llaman escoria. Por eso cuando uno quiere diagnosticar a alguien le dice que es una escoria, porque la escoria es la basura, es lo que no sirve. ¿Cómo se atrapa la escoria de los hornos? También es un proceso súper choro, porque lo que se hace, por ejemplo, en la empresa que yo trabajaba en la fundición, le echábamos carbón mineral, el carbón que ocupamos para el asado, se lo poníamos encima del horno, se lo echábamos al horno y eso quedaba flotando arriba, y en los trocitos de carbón quedaba pegado toda la escoria, toda la basura. Y después eso se sacaba con unas palas, y así ese es un proceso para ir purificando el cobre. Era re choro, ¿ya? Y después cuando el cobre ya está fundido, va pasando a estas, ¿cómo llamarle? No sé, las cucharas que van llenando los distintos moldes, y aquí se genera el cobre Blister o ánodos, que dice que tiene una concentración de un 99,7% pureza. Miren, por este proceso no tenemos la misma pureza que por el proceso anterior, tenemos una pureza menor. Parece ser poco, digamos, pero para algunos procesos químicos es bastante importante. Por ejemplo, con ese tipo de pureza, un cable pierde una cantidad enorme de conductividad. Entonces hay que llevarlo a un cobre aún más puro a través de otro proceso. Chicos, en cualquier momento se me puede cortar, así que donde quedamos, retomamos la próxima semana. ¿Okay? Entonces, como les decía, aquí tenemos un cobre a 99,7% pureza, pero necesitamos llevarlo al 99,9% que tenían los cátodos. Este tipo se llama ánodo o cobre Blister. Y esa etapa siguiente es la que se llama la electrorefinación. ¿Qué es lo que se hace? Como aparece acá, dice, la disolución electroquímica de los ánodos impuros de cobre para permitir que el metal se deposite en forma selectiva y con máxima pureza sobre los cátodos de cobre. Es lo mismo que se hizo en la electroobtención, solo que aquí le vamos a meter, el cobre no va a estar en